muchísimo porque nos aclara el panorama al economista, contador público, ex secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti. Hola Roberto, Andrea y Víctor, te saludamos en la 530. Hola Andrea, hola Víctor, saludo a la audiencia y gracias por los conceptos, no sé si aclararé. Y necesitamos, la verdad que necesitamos porque, a ver, Roberto, te digo cuál es mi impresión. Nosotros, por supuesto, somos comunicadores, te lo decimos siempre, no somos economistas, escuchamos al presidente, eh, averiguamos, charlamos con fuentes, tomamos notas, tratamos de comprender algunas cosas, pero veo que hay cierta confusión en torno a la presentación del presupuesto que hizo anoche por cadena nacional el presidente Javier Milei. No sé si vos compartís esto, pero confusión que viene de la mano de dos cuestiones. Por un lado, que el presidente cambió de tono, y esto lo están subrayando, bueno, los medios oficialistas, ultraoficialistas, cambió de tono, bueno. Y por otro lado, que anunció que iba a haber aumento en algunas partidas, entre otras cuestiones en las vinculadas al sector previsional. Según lo que pudimos averiguar, esto no tendrá impacto en los bolsillos de los jubilados y las jubiladas, pero esto es algo que nosotros observamos, queremos charlar con vos de estas cuestiones. Si hay confusión en torno a lo que presentó y qué es lo que tenemos que mirar con detalle. No, a ver, en primer lugar, las formas, bueno, el presidente asumió como presidente, sin insultar a nadie, Tal cual. presentó un plan de gobierno que podrá ser mejor o peor, pero en el aspecto formal es lo que debió haber hecho desde el inicio de su gobierno. Desde el punto de vista concreto, no hay ningún cambio en el rumbo trazado. El presidente siguió diciendo que el ancla de estabilización es el equilibrio fiscal, cosa que se ha mostrado ineficaz hasta ahora. Hemos hecho un brutal ajuste y el dólar en escasos 4 meses trepó 36%. Sí. Y no saben cómo pararlo. Digo, el problema es externo, el problema es que se llevan todos los dólares que entran en el marco de la renta financiera, lo hemos hablado en tu Sí. programa. El segundo punto, respecto de las mejoras sociales, primero, por lo pronto no van a estar este año. En tal caso, por ahí está en el año que viene, con suerte. Y las cifras que anunció no revelan tal mejora, sino apenas una mínima recuperación del poder adquisitivo de las partidas presupuestarias que se habían perdido en los 2 años previos. Y el tercer tema de las falacias del presidente es que es un gobierno que lleva el segundo año consecutivo sin presupuesto y habla de la centralidad del presupuesto. Es muy, diríamos, complicado, casi psicopático, ¿no? Me interesa muchísimo el presupuesto, pero yo hace 2 años que con la plata hago lo que quiero. La plata del sector público, la plata de todos y todas. No lo informo. Por último, si querés entrar en las cuestiones concretas del proyecto de ley que presentó, Sí. bueno, a mí me asusta el artículo 55 del proyecto de ley de presupuesto que habilita la realización de un canje de deuda ruinoso, similar a aquel que se conoció como megacanje hace casi 25 años. ¿Por qué? Porque permite hacer cualquier tipo de oferta a los bonistas. Es decir, la ley de administración financiera que nos rige actualmente establece que ninguna reestructuración de deuda puede ofrecer condiciones mejores que las que hoy tienen los bonos emitidos. 2 de 3 Bueno, condiciones. este artículo, el artículo 55, soslaya el artículo de la ley de administración financiera y admite, por ley, que se puede hacer cualquier tipo de canje. Esto, recordemos, fue una operación ruinosa que se conoció como megacanje, que aumentó la deuda un 40% y no entró un solo dólar a la Argentina allá en los finales del 2001.
O sea que estamos habilitando lo mismo. Y desde el punto de vista de las proyecciones son inconsistentes. Vamos a tener dentro de 3 años un tipo de cambio, un valor del dólar más barato que lo que está hoy, y sin embargo presentan las proyecciones del sector externo con déficit. Va a haber déficit comercial y nadie sabe cómo lo va a financiar. Sí. Digamos, es absolutamente inconsistente. Entonces yo Claro. te diría, el presidente en lo formal, bueno, se vistió de presidente. En lo concreto ratificó el rumbo del ajuste y no hay tal mejora social en los hechos. Claro. Y en las proyecciones del presupuesto no solo es grave lo que anticipa un posible default, porque en realidad está anticipando un default y una resolución ruinosa, sino que todas las proyecciones son equivocadas. Ujú. Tengo mil cosas para preguntar y Víctor también sobre esto que nos estás comentando ya para puntualizar algunas cosas. Vuelvo con lo del tema del megacanje, ¿no? Sí, Cuando ocurrió el megacanje, la última vez, ¿no? sí, De la en Rúa. abril del 2001. Bien, fue el principio del final. Fue el principio del final, sí, porque Bien. era una situación de reestructuración de deuda muy ruinosa, como te digo antes, Sí. aumentaba la deuda y no entraba O sea que dólares, este presupuesto, a ver si entendí, habilitaría esa habilita un posibilidad. escenario ¿Por similar. qué? Porque tenés un riesgo país en 1.200 puntos. Mm, Digo, no han podido manejar la situación. Digo, acá lo que no se pone en el centro de discusión, que además es una historia repetida, que ningún gobierno antiperonista enfrentó una crisis externa por el lugar que correspondía, que era acumular dólares en Banco Central. Si sí, vos tenés el gobierno de la Rúa, el gobierno de Macri y el actual gobierno de Milei, todos hicieron el ajuste. Recordemos Bullrich bajando las jubilaciones nominalmente. ujú, En esa época le bajaba las jubilaciones, hoy le pega a los jubilados. ujú. Digamos que está en una línea, es consistente, pero quiero decir, bajaron las jubilaciones, bajaron los salarios del sector público, recortaron el presupuesto universitario y dijeron que con eso iban a ingresar las inversiones. Y terminó mal. Y como vos decís, el megacanje fue el principio de la debacle, Ujú. porque no podían manejar la deuda. En el gobierno de Macri también apareció el plan déficit cero, emisión cero, el plan doble cero, con Sí. Sanlerís en el Banco Central, con Duhovne, esto no se va a mover, etcétera, etcétera, etcétera. Y si no hubiera sido por el Fondo Monetario Internacional y la plata que desembolsó, probablemente el gobierno de Macri hubiera terminado también muy mal. Ujú. Y este gobierno vuelve a decir lo mismo, el equilibrio fiscal, vamos, ahora los dólares se los llevan. Lo que nadie dice que en el final de la convertibilidad con De la Rúa, con Macri, el mismo ministro de Economía, Caputo, endeudamiento, y ahora con los dólares del blanqueo, los dólares del fondo, los dólares del superávit comercial, los dólares del agro, todos se van. Alguien podría decir, antes el presidente cuando insultaba, ahora no, pero antes cuando insultaba decía que éramos unos degenerados fiscales porque Sí. queríamos tal. Bueno, ahora alguien tendría que decir su ministro es un perverso cambiario, qué sé yo, Claro. que no hay dólar que le alcance. Bueno, de todos modos, hace 2 semanas que no dice degenerado, mandril y todas No, esas cosas. ahora está moderado, sí, Sí, está está, moderado. está más moderado. Solamente en el discurso. No, Roberto, ¿qué no, ha tal? ratificado el rumbo Claro. y Sí, sí, sí. ratificar ese rumbo te va a llevar a una crisis externa como las que han tenido otros gobiernos antiperonistas. Bien. Absolutamente. Roberto, Víctor te saluda, ¿cómo estás? Hola Víctor, ¿cómo te va? Acá andamos, más o menos, un poquito resfriados, típico de Bueno, cambio de estación. cambio de clima. Claro. Viste, Roberto, una de las cosas que dijeron muchos de los economistas, sobre todo los del establishment, por identificarlos de alguna manera, es que el discurso y la presentación del presupuesto que había hecho Milei había caído bien en los mercados y por eso se había dado una leve recuperación de los bonos y de las ADRs en el día de hoy.
¿Es eso? ¿Es la confianza del mercado o es después de las estrepitosas caídas que tuvieron el viernes, el lunes y que tuvieron a lo largo del mes? Es medio lo que se conoce como el rebote del gato muerto lo que sucedió. Ah, Ya, esto qué es un linda freno. metáfora. Pobre gato, ¿qué pasó? ¿Cuál de ellos? Sí. ¿El de verdad ¿Quién lo o...? mató? ¿Quién mató al gato? ¿Quién mandó Claro. al gato? Bueno, No, esto es sí, como vos decís, es lo que es un freno propio de los agentes económicos más poderosos que al día siguiente un discurso presidencial que hace hincapié en que va a hacer lo que ellos quieren, que va a mantener el ajuste fiscal a rajatabla, bueno, no aceleran el cambio de cartera, no aceleran la dolarización de sus activos. Pero esto es cuestión de tiempo, digo, no es que ha cambiado la política económica porque el presidente habló tranquilo y habló de que va a seguir con el ajuste fiscal. Insisto, durante el gobierno de la Rúa se hizo el megacanje que favorecía a los bonistas, se hizo un ajuste brutal sobre el sector público con recorte presupuestario en las universidades, con baja nominal de salarios del sector público y de jubilaciones, e igual terminamos en un crack. Digo, con Macri se hizo el cambio de reforma previsional para ajustar las jubilaciones, vamos a tener déficit cero, vamos a tener emisión cero, e igual si no llega el Fondo Monetario Internacional tenés una crisis. Porque acá tenés una élite empresarial que no es capaz, y el fracaso más emblemático es el de Macri, ¿no? Que no es capaz de dotar al país de un modelo económico estable. Aún regresivo, aún conservador, no es capaz. Todo dólar que sobra se lo llevan. Si no, explícame por qué todas las fuentes de dólares no sirvieron para que el Banco Central acumule reservas. Y hoy estaría más tranquilo. ¿Por qué si el ajuste fiscal es lo dominante, tuvieron que ir corriendo a pedirle 14.000 millones de dólares más al fondo? Y tampoco alcanzó. Porque cuando llegó el fondo y le dio 12.000 millones de dólares en abril, el dólar estaba en 1.100. Claro. Y ahora está en casi 1.500. ¿Y cómo se explica entonces? Claro, y en esa línea, por ejemplo, ¿cómo podemos explicar que el presidente, en este contexto en el que estamos ahora, y con los números que tenemos ahora, diga que proyecta un dólar para el año próximo de 1.423, creo que es? Y bueno, es poco serio. Mirá, yo como funcionario de las presidencias de Cristina me tocó, era viceministro de Economía y después fui presidente de la Comisión de Presupuestos de la Cámara de Diputados. Me tocó tratar 6 presupuestos nacionales, 2 del lado del Ejecutivo, que explicaba la macroeconomía, y 2 del lado del Legislativo. En ningún caso yo vi, y mira que a nosotros nos decían que el presupuesto era un dibujo, que esto, que era inflación, en ningún caso vi un gobierno que presente desequilibrio de la balanza comercial 5 años consecutivos, 25, 26, 27, 28, y no haya salto cambiario y no haya explicación de cómo va a financiar ese desequilibrio. Entonces, la verdad es poco serio, es poco realista. Insisto, el dólar te saltó 36% entre abril y septiembre. Así es. Y bueno, y con la plata del fondo. Y sí, y además y todavía falta renegociar. Liquidándote más divisas. Y encima el ministro dice, denme los dólares del colchón. Por eso te digo, es un desesperado por los dólares. ¿Qué le está pidiendo ahora a los bancos, Roberto? Que en los encajes, porque salió una circular hoy que la verdad a mí me cuesta un poco entenderla, no sé si la viste la circular que salió hoy del Banco Central. ¿Qué le está pidiendo? ¿Que los encajes sean en crocante, es decir, en efectivo? ¿Que no puedan poner documentos en valor dólar en eso? Ahora está pidiendo, para que no porque el gobierno tuvo un problema en el último canje de deuda. Fue el 91%, a pesar de que dio un premio importante para que vayan al canje. Por eso te digo, todas estas cosas después se vuelven ruinosas. Claro. Liberaron, solo fue el 91%, le quedaron 700.000 millones de pesos afuera. Eso está impactando en un sistema productivo en crisis como este. Todo peso que sobra va a presionar sobre el dólar. Ahora está pidiendo mayor encaje en efectivo. Con lo cual, yo lo que es restringir más liquidez. Además,
los bancos están teniendo títulos públicos en sus balances sobrevaluados respecto al valor de mercado. Es decir, para un ahorrista que hace un depósito a plazo fijo, sabe que esa plata después se presta. Claro. Si el banco la coloca en un título público, está bien, contablemente le da al banco utilidad y está todo bien. Ahora, la realidad es que el valor de mercado de ese título es mucho menor. Claro. Con lo cual, se abren dudas. Quiere decir, se va armando la tormenta. Sí. ¿En cuánto está hoy un bono en valor real, ¿no? En valor constante en los mercados secundarios? Un bono que dice 100. ¿Cuánto se paga realmente? Y si vos tomás el tema del riesgo país y la tasa de retorno, vos pensás que ese bono hoy, que dice 100 nominal, te está costando 78, 77, 76, según el bono. Ajá. Bien, bien. 30% Bueno, Roberto, hermoso el panorama, y a todo esto, y no hablamos de No, no la es deuda, hermoso. no, ya sé, era una ironía. No hablamos de la deuda con el Fondo Monetario, de las renegociaciones de las condiciones con el fondo, de lo que está Los pidiendo el vencimientos. fondo, de los vencimientos que Sí, pero ahora, de la el fondo revisión escapa- que viene después de las octubre. elecciones. Escapan los funcionarios del fondo. Sí, sí, lo comentamos Lo ayer. comentamos. Ayer. Acaban de... Bueno, pero no es, ¿Cómo era? no es Seila, menor. Seila. Sí, el que apellido no me lo Argentina pida. tenga Sí. una sobrecuota. Lo que le hubiera correspondido a la Argentina con Macri cuando hizo el primer pedido no eran más de 23.000 millones de dólares. Claro. Que vos hoy haya llegado a casi 60.000 millones de dólares, 59 creo que la cifra exacta, bueno, eso te da la pauta que también ellos son cómplices de este desastre. Ujú. Dijo, Sí. la funcionaria esta del fondo que renunció, 1.300% por encima de la cuota. Por encima de la... Dijo, y es un sí, escándalo y sí, esto. es una estafa porque le dieron más de 10 veces lo que le hubiera correspondido. Le hubiera correspondido 23.000 y le dieron casi 60.000. Y bueno, Ujú. Bueno, Roberto, para terminar te hacemos una consulta un poco más, menos técnica. Porque nos preguntábamos en el corte anterior con Víctor si estos anuncios del presidente, ¿qué te parece a vos? Nosotros nos lo preguntábamos entre nosotros, ¿no? Si pueden conmover o llegar de alguna manera al electorado, generarle alguna expectativa. Sobre todo, decía Víctor, al electorado... Al propio que al perdió, propio. darle un A mí me horizonte de parece esperanza. me otra parece vez que al al electorado propio. opositor no. No, Pero bueno, me parece que el discurso del presidente ayer no enamora a nadie porque no se sabe a quién le está hablando. ajá. Digamos, cualquiera que lo ve a un presidente que va a presentar un plan de gobierno, la verdad, no se sabía bien qué. Ujú. Pero por el otro, yo creo que yendo a las efectividades conducentes, como Ajá. se suele decir habitualmente, ellos, como te decía antes, no pueden poner plata en la calle, como se dice en la jerga, ponerle que quieras hacer un plan platita Sí, electoral, sí. no pueden porque la presión sobre el dólar es tan grande que inmediatamente se le dispara el tipo de cambio, se le disparan los precios. Y si no hacen esto, lo que están induciendo es una recesión muy grande, que es lo que hoy es lo que se expresó en la elección de la provincia de Buenos Aires, donde todo el complejo agroindustrial bonaerense, y mirá bien el mapa electoral, votó en contra del gobierno, y lo que se está expresando es que este sendero te lleva a una parálisis de la producción y el consumo. Entonces difícilmente eso logre captar votos. Ujú. Bien. El presidente ayer ratificó el rumbo. Bien. Roberto, muchas gracias. Gracias. No, gracias a ustedes, che. Bueno, un abrazo. Abrazo. Roberto Chao. Feletti, economista, contador público, ex secretario de Comercio Interior, estuvo charlando con nosotros sobre el presupuesto que acaba de presentar Javier Milei anoche en Cadena Nacional.